Muchachos y muchachas, ya tiraron la Estar tarea. dormidos. Ya. Ahí luego les pasan las notas o qué onda. Yo creo. O ni eso. Bueno, ahí les dicen, que se pongan a estudiar. Bueno, funciones complejas, de variable compleja, pues, es decir, nada más para recordar, ¿no? Vamos a ver, funciones complejas es una función, recuerden que tenemos una región o dominio que está en los complejos y esta función va a otra región de los complejos, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerden que lo que les dejé de tarea, pues básicamente igual que que como cualquier número complejo, al final de cuentas es una función, tomo un número y me devuelve un número. Entonces lo que tengo que hacer, si recuerdan, es esto, poderlo, ser capaz de escribirlo en términos de una parte real, separarlo como un número complejo, ¿no? Un número complejo, ¿cuánto es una pareja de números, uno que le digo una que es la parte real, más y veces la parte imaginaria. Recuerden, la parte imaginaria no lleva la i, igual aquí. Y entonces esto lo visualizamos como un mapeo entre el plano z, bueno, aquí siendo z, igual a x más y, ¿no? ¿Sí? Una variable compleja que consta de dos reales. Entonces, este es el plano z, como se le dice. Este es el x más y, así le dicen, porque este es el dominio, esta es la región donde toma valores tu, tu función. Plano z. El plano z se le dice el dominio y el contradominio se llama el plano W, ¿no? W. Es decir, este numerito se mapea a otro numerito complejo que le dicen W, que es el valor de la función. Bueno, le puse F mayúscula. ¿Sale? F mayúscula. Y a su vez, pues se puede escribir como un número complejo, ¿no? Entonces, estas dos funciones son dos funciones reales. ¿Sí? Son dos funciones de dos variables reales. ¿Sale? Entonces, una función compleja constaba esto. ¿Cómo escribo una función compleja? Pues ahí vimos, ¿no? Les dejé pues hay que hacer talacha, ¿no? Estar multiplicando, escribiendo explícitamente x más y usando las propiedades de los números complejos. Si recuerdan, algunas funciones como las que les dejé, senos, cosenos, están reescritas en términos de otras funciones, ¿no? Como exponenciales reales o exponenciales imaginarias, ¿no? Entonces, eso hay que expandirlo y separarlo. A veces es bastante talachudo, pero se puede hacer, ¿sale? Porque recuerden, un número complejo, al final de cuentas, tiene esta forma, ¿no? Esta forma. U más IB. Bueno, entonces, voy a pasar a lo siguiente. Entonces, imagínense, bueno, yo quiero calcular la derivada de una función compleja. Entonces, para derivar una función compleja, pues se me ocurre la derivada. Pues es hacerle exactamente igual que en una variable compleja, una variable real, perdón. ¿Sí? Lo defino como, aquí recuerden que no hablamos de gráficas en variable compleja, ¿sí? Pero, pues digamos que es algo similar. La recta, o la recta en este caso compleja, tangente a esa gráfica que no podemos visualizar, ¿no? Igualito. Esto es la derivada de una función f, sea f, una función obviamente que sea diferenciable, continua, que se porte bien, ¿no? Respecto a la variable z va a ser el límite igual, ¿no? Como delta de z tiende a 0, de tal manera que f de z la incrementamos, ese es el incremento, menos la función sin incrementar, entre el incremento, y al final tomamos el límite cuando
cuando tiende a cero esto, ¿no? La regla de los 4 pasos, ¿no? ¿Sí? Igualito que en números reales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto. Tomamos una, por ejemplo, 3z cuadrada, ¿no? Más 1. Entonces vamos a derivarla. Entonces la derivada de esta función, otra vez, ¿no? Es el límite. Ah, por cierto, aquí por cuestiones de tiempo, no voy a profundizar en límites. Eso de límites son las mismas técnicas que ya vieron, ¿no? Límites, qué tanto me puedo acercar a un valor, cómo se, independientemente si lo toque o no lo toque, en variable compleja y en cualquier área, los límites tienen las mismas propiedades. Una de las propiedades que tienen los límites es que es único, el límite es único. Obviamente, el límite es un número finito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si se va a infinito o menos infinito, cosas de ese estilo, pues decimos que diverge, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de una variable compleja, también, ¿no? Si la parte real, por ejemplo, sí converge y la imaginaria no converge, pues decimos que eso diverge, ¿no? La función compleja diverge. Y al revés también, ¿no? Si converge la imaginaria y diverge la real, pues también decimos que eso no existe, ¿no? Que no converge. ¿Cómo se calculan los límites? Igual que lo hacen en variable de una sola variable real. Sustituyen directamente. Si no usan sus técnicas estas que dividen entre una variable o factorizan, ¿sí? Los distintos procedimientos que les enseñaron, ¿no? Aquí se aplican exactamente igual, ¿sí? Solo que dependiendo cómo lo estemos estudiando, ¿no? Podemos esto visualizarlo como una sola variable compleja, es decir, pensar z como una sola variable, o descomponerla y pensarlo como dos variables, ¿no? Entonces, se aplica el mismo, digamos, las técnicas que han visto de varias variables, ¿no? Igualito. ¿Sale? Entonces, veamos. Entonces, lo que me dice la receta es, a la función, incrementale en delta más z, ¿no? Entonces, donde tenga z, le voy a escribir con z más delta de z. Cuadrado más 1 menos la función sin incrementar. Este es el siguiente paso, ¿no? Este es el 1, el 2. El siguiente paso es restarle la función. Y luego, el tercer paso es dividir entre z, y el cuarto paso es tomar el límite, ¿no? Este es el cuarto paso. Entonces, esto es el límite. Hacemos los cálculos. Para calcular los límites, recuerden, yo aquí lo primero que haría pues es sustituir, pero si ven, si sustituyo, el denominador se vuelve 0 y no hay división entre 0, ¿no? Entonces truena esto. No necesito usar otra técnica, ¿sí? Ahora, puede ser que en general, pues sí diverjan, ¿no? Las cosas, pero bueno, estas cosas no divergen en estos casos, ¿no? Pues hay que, como me aseguro eso, pues hay que hacer las cuentas, ¿no? Entonces, aquí para calcular este límite, entonces desarrollo esto. Entonces desarrollo esto, me queda z cuadrada más 2 delta z por z más delta z al cuadrado. Lo voy a escribir abajo para que me quede completo, ¿no? Este es el límite, cuando delta de z tiende a 0, de 3 por z cuadrado. Cualquier cosa que no entiendan me avisan. Más 1 menos 3z cuadrada, menos 1. Bueno, fíjense, este menos 3z con este se va a cancelar. Y lo último que me va a quedar, fíjense, aquí me quedan estos dos términos.
Son los únicos dos que me van a sobrevivir. Ajá. Con, se canceló con el primero, que los dos tienen delta de z. Entonces, les digo otra vez, si yo sustituyo delta de z igual a 0, pues no puedo porque abajo hay un 0. ¿Sí? Me va a quedar un 0. Entonces, lo que voy a hacer es, una de las técnicas que se usa es factorizar, ¿no? Entonces, voy a factorizar el delta de z que nos queda acá arriba. Entonces, delta de z por... Ajá. Estoy tratando de hacerlo con los varios pasos para que lo vean claro, ¿no? Entonces ahora sí se cancela el delta de z y pues si se fijan queda esto simplemente, ¿no? 2z más delta de z. Y ahora sí, sustituyo delta de z igual a 0. Pues esto si lo sustituyo, se vuelve 0, ¿no? Entonces el límite, ahí fíjense, perdón, se me olvidó aquí el 3 que tenía aquí afuera, ¿no? Perdón. Aquí había un 3, aquí había un 3. Y finalmente sustituyo, ¿no? Es el 6z. ¿Sí? Este se hizo 0. Fíjense, si recuerdan las reglas de variable real, son exactamente las mismas, ¿no? ¿Cuánto valía la derivada si esto lo piensan como una variable real? Sería 3x al cuadrado, por ejemplo, más 1, su derivada es 6x. Si se fijan, es igual. Entonces, algo importante en variable compleja, cuando las funciones sean analíticas, su derivada compleja es la misma, son las mismas reglas que tienen de variable compleja, de variable real. Entonces, si saben derivar en una variable real, van a saber derivar en una variable compleja. No hay ningún problema. Son exactamente las mismas reglas. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que ahorita voy a descomponerlos en la parte real y parte imaginaria, ¿sí? Para ver, analizar más a fondo, ¿no? Recuerden que una variable real, una compleja la puedo separar, ¿no? Entonces, en parte real y parte imaginaria. Entonces, ahora vamos a estudiar por separado esa derivada que pasa cuando lo separo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, mi parte no, profe. Ok. Bueno, entonces, lo que sigue, fíjense, en el dominio de la función, yo voy a derivar, imaginemos en un punto, ¿no? Siempre se deriva en alguna región. De hecho, la región tiene que ser abierta, ¿no? Así mejor, esa región que escogemos, que sea abierta, ¿no? Porque no podemos hacer cálculo diferencial en las orillas, porque ahí el límite no está bien definido, ¿sí? Si recuerdan, el límite no está bien definido, por ejemplo, en una sola variable, por ejemplo, yo grafico. Entonces, por ejemplo, si es cerrado el intervalo, que es equivalente a es una región cerrada, ¿sí? Cuando yo grafico, su derivada, pues es la recta tangente. Entonces, si estoy dentro del intervalo, no hay ningún problema. Yo puedo definir la derivada sin ningún problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que en los extremos, ¿cuál es la recta tangente? Pues tengo muchas, ¿no? Ajá. Entonces, esto no está bien definida la derivada, ¿no? Es decir, porque el límite es único. Entonces, bueno, la derivada es un límite, entonces no puede haber muchas derivadas. Entonces, en estos puntos extremos no se puede derivar. Lo mismo pasa aquí si yo considero el disco cerrado, en la frontera voy a tener problemas de diferenciabilidad, ¿sale? Entonces, a lo mejor esto no lo van a usar muchos de ustedes en su vida, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre que yo derive algo, en cualquier materia, la que se les ocurra, siempre el cálculo diferencial se hace en conjuntos abiertos, es decir, donde no hay fronteras, donde no hay orillas, ¿sale? Por esta razón. Sí, la diferencia es que, por ejemplo, si yo tuviera la misma gráfica, sin considerar los extremos, pues ahora sí no tengo problemas. Fíjense, el conjunto es abierto. Ajá. Y igual puedo derivar en dos puntos. Y en los extremos, pues los extremos no están contenidos. Entonces yo me puedo acercar tanto como yo quiera y va a estar definida. Pero en los puntos extremos no los puedo tocar. ¿Sale? Lo mismo pasa aquí. Los puntos extremos, la orilla, el disco o la región que dibuje punteada, ajá, no la puedo tocar. ¿Sale?
Nada más es algo, es un comercial, ¿no? No vamos a profundizar en eso porque eso nos lleva como un semestre a estudiar este tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, ahora el límite, por ejemplo, en una sola variable, esto no es una gráfica, este es el dominio, este es el plano complejo, ¿no? Este es el plano complejo. Aquí sí estoy dibujando en el plano real la gráfica de funciones. Estas son cosas diferentes. Se fijan, aquí tengo mi dominio es mi variable x y aquí el y, el contradominio es el eje y. Entonces, por ejemplo, yo cuando me acerco a un punto para calcular el límite en una variable real, me puedo acercar tanto por la izquierda como por la derecha a ese punto, ¿no? Por ejemplo, x0. ¿Sí están de acuerdo? Yo me puedo acercar a tomar el límite por el lado derecho o por el lado izquierdo. ¿Sí? Me puedo acercar por cualquiera de esos dos lados. En variable compleja, pues yo también me puedo acercar por el lado derecho, por el lado izquierdo, por el lado derecho. Ajá. Que sería más o menos equivalente. Si este es el punto X y este es el Y, pues sí me puedo acercar a la parte real por el lado izquierdo, el lado derecho, pero también me puedo acercar por arriba y por abajo, ¿no? Por el eje imaginario, ¿sí? O, en general, me puedo acercar por cualquier dirección, así como en variable, como en cálculo de varias variables, me puedo acercar por cualquier dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya no es una recta, ya no estoy haciendo cálculo en una recta, sino en un plano, en el plano complejo, ¿no? ¿Sale? Entonces me puedo acercar por una línea. ¿Sale? Entonces, bueno, lo que voy a hacer a continuación va a ser derivar a lo largo. Vamos a ver qué pasa si me acerco primero por el eje real, es decir, acercándonos, haciendo la parte imaginaria cero, ¿sí? Y después al revés, ¿qué pasa cuando hacemos la parte real? Cero, ¿no? Y nos acercamos por el eje imaginario, ¿sale? Entonces vamos a hacer las dos cosas. No sé si esté claro. Entonces voy a calcular la derivada, pero acercándome por los lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de derivada otra vez? La derivada compleja es esto. A ver si no queda claro, a ver, espero, si no. Es importante que me tengan aquí porque esta es la parte medular del curso, ¿no? De aquí vienen las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, esto es la derivada, ¿no? La derivada compleja, divido. ¿Sí? Ahora lo que voy a suponer, yo no lo quiero ver ahora, ya lo estoy diciendo que lo quiero ver como una función, como descomponerla en parte real y parte imaginaria. Entonces, el incremento, pues tiene que ser algo real, más un incremento en la parte imaginaria. ¿Sí? Al igual que mi variable, ¿no? Z es X más Y, ¿no? Tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Sale? Entonces, y mi función f, ¿no? Todo tiene f de z, es u de xy más i de xy. Esto es en abstracto, ¿no? Cuando todavía no está dando una función explícita. ¿Sale? Sí. Entonces, lo que me está diciendo es parte real más parte imaginaria. Entonces voy a sustituimos, ¿no? Sustituyendo. Entonces, df de z es igual al límite. Entonces, ahora sí. F de este primer término es incrementarlo, ¿no? Entonces, si incremento, pues equivale a incrementar tanto la variable, fíjense, z, voy a agarrar lo que tengo en el argumento nada más, ¿sí? Lo que tengo en el argumento, fíjense. Aquí lo voy a escribir de este lado, nada más para que vean. Z más delta z, pues tiene que ser x más y más delta x más y delta y. ¿Sale? Entonces, agrupo más
y veces y más delta de y. ¿Sale? Fíjense. Entonces mi función, pues depende. Ajá. Va a ser al fin de cuentas una función que depende. A ver, esa es la parte importante. A ver si me expliqué. X más delta de X. Y Y, pues va a depender de él, también de su incremento. Y lo mismo la parte real. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Explícitamente escribir f en su parte real y su parte imaginaria, pero como estoy incrementando en z, y z, incrementar z equivale a incrementar la parte real y la parte imaginaria. Entonces estoy incrementando tanto la parte real como la parte imaginaria. Y luego dice menos la función sin incrementar. La función sin hacerle nada, en pocas palabras. ¿Sale? Entre el incremento, que es este. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe, por mi parte. Tampoco. Sí, nada más lo que hice fue sustituir el incremento. ¿Sale? Sustituir el incremento, sustituir explícitamente toda esta parte, ¿no? Explícitamente sustituirlo en la definición de derivada. ¿Sale? Entonces nada más estoy separando en parte real, parte imaginaria, todo. Tanto mi variable z, mi incremento y mi función. Es lo único que estoy haciendo. No hice nada más. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Ok. Entonces ahora sí. Bueno, antes de empezar, les digo, me voy a acercar por el eje. Primero nos acercamos que por el eje real. Entonces, si me acerco por el eje real, por la parte real, entonces eso equivale a ser delta de y igual a 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, si pongo delta y, fíjense, por cierto, aquí, déjenme esto también corregirlo un poquito, ¿no? Delta de x tiende a 0 y delta de y tiende a 0. ¿Sí? Hacer que delta de z tiende a 0 equivale a que el incremento de la parte real y de la parte imaginaria tiendan a 0 también. ¿Sale? Eso, como ven, si tiendo a 0 ambas al mismo tiempo, pues no puedo porque tengo un 0 en el denominador. ¿Sí? Lo mismo, pues nada más estoy cambiando estoy cambiándole el disfraz a la delta de z, ¿no? Le estoy poniendo ahora como dos variables reales, pero pues al fin de cuentas, pues el 0 ahí está, ¿no? Entonces, una manera de calcular límites de varias variables, digamos, es sustituir explícitamente, sustituir varios y al final tomar el límite de uno de ellos. Por ejemplo, si yo puedo evaluarlo mientras no se haga 0, mientras no se indetermine, entonces, por ejemplo, puedo primero tomar delta y igual a 0. Si hago delta y igual a 0, pues abajo no se me hace 0, ¿no? Sigo teniendo el delta de x. Y ya después tomo el límite cuando el de x tiende a 0. Y al revés también lo puedo hacer. Primero hacer delta de x igual a 0. Y delta de y después lo hago tender a 0. Entonces en este caso voy a empezar con la parte imaginaria haciéndola a 0. ¿Sí? Entonces si hago la parte imaginaria a 0, ¿qué no me queda? Se cancela este término, se cancelaría. ¿Sí? Este término se hace 0. Este término se hace 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, voy a escribir aquí en la que sigue. Entonces, la derivada de f de z va a ser igual al límite. Y ya hice 0 el incremento en y. Entonces, me queda la función u de x más delta de x, y, más y veces b de x más delta x, perdón, y, menos la función sin incrementar, ¿no?
Eso es lo que nos queda, ¿no? A eso se reduce. Ahora fíjense, voy a escribir esto en parte real y parte imaginaria. La parte real es menos la parte imaginaria. Esta es la parte de lo que corresponde a la parte real. ¿Sí? Y la parte imaginaria. Separó la I, ¿no? Aquí son más. Entre delta X. Ahora sí, el límite de una suma, pues es la suma de los límites. Es decir, el límite de esto y el límite de esto. Bueno, lo voy a escribir explícitamente para que lo vean, ¿no? El límite de delta de X cuando tiende a 0, de este término, del primero. ¿Esto qué es, por cierto? Del curso de varias variables, ¿esto qué es? Lo que está aquí. El primer término. Puedo sacar la I porque es una constante. La puedo sacar del límite. Y ustedes me pueden decir qué es esto. ¿Sale? ¿Qué es esto? A ver, si se fijan, esto es la derivada parcial. Por definición, esto que tenemos es la derivada parcial de U respecto a X. ¿Sí? Más I veces la derivada parcial de B respecto a X. ¿Sale? Son las definiciones de derivada parcial. Si recuerdan de la clase de varias variables. Entonces, fíjense, la derivada de Z equivale a derivar la parte real, la parte real respecto a X, más I veces la parte imaginaria de la función F respecto a X. Y eso es igual a la derivada. ¿Sí? Para que no se me vaya a quedar a medias, me conecto y me desconecto otra vez, ¿sale? Que ya van a pasar los 40 minutos, entonces, para que no se me corte, porque ahora voy a hacer lo mismo, pero con la parte acercándome esto, me estoy acercando por el eje imaginario, ¿no? Perdón, por el eje real. Hice el eje imaginario lo puse igual a 0 y me acerqué por el eje real. Ahora lo voy a hacer al revés. Pongo el eje real igual a 0, x igual a 0, perdón, y me acerco por el eje imaginario, ¿no? ¿Sale? Entonces, nos conectamos y nos vamos a conectar, ¿no? ¿Sale? Ok, profe. Sale.